Hola, bienvenidos a un nuevo programa de radio. Otro capítulo de este repaso por los grandes hitos y personajes de la radiofonía argentina. Una mirada a la radio que con 90 años de vida sigue siendo un medio ágil, versátil y moderno, capaz de adaptarse a las distintas necesidades de sus oyentes que la eligen tanto para informarse, distraerse o también para sufrir, como les pasa muchas veces a los fanáticos de algún equipo de fútbol. En este capítulo nos detendremos precisamente en el fútbol, en la forma en que la radio y ese deporte hicieron una sociedad indisoluble. El estadio de Quilmes, el espectáculo único, podría decir uno en el mundo. Todo es humo, rojo, blanco, banderas. El fútbol está ligado a la radio porque la radio es la comunicación más directa y más fácil que tiene el aficionado del fútbol para llegar a los partidos. En la radio se mueve, no necesitas estar en un lugar fijo. Además, en los autos, la gente que tiene auto escucha en los autos. Entonces es la comunicación más rápida, más directa que tiene el fútbol con el aficionado. Es un fenómeno popular en el cual están enganchadas las dos cosas. Otra vez Benítez, entrega la pelota para Sosa, se escapa el Principito de Carrecaranía y viene Sosa. La radio fue, es y será parte del fútbol. No concibo el fútbol sin radio. También es cierto que es un negocio que se ha achicado bastante en términos de publicidad y torta. Porque el sponsor sí dice, bueno, en lugar de pautar en la radio, pauto en la tele, en algunos casos. Antes, la gran posibilidad de difundir tu producto asociado al fútbol era la radio. La radio es mágica. Vos vas a una cancha de fútbol y estás viendo el partido, sentís el color de las tribunas, la pasión, la emoción, pero te falta información. ¿Cuántas veces la persona que está al lado tuyo te dice quién hizo el gol? ¿Y ese quién es? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando allá? La radio te asocia a ambas cosas, a la posibilidad de vivirlo allí en vivo y en directo y de sentir, informarte de todo lo que está sucediendo. Es mágico. De zurda, saca Clemente Rodríguez de cabeza para Verón. Verón tocando para Benítez. Le salió mal la jugada, ataca central peligrosamente. Robó la pelota sobre la izquierda, Celaya. Falta a la pasada de Clemente, no. ¿Quién salió? Benítez. Leandro Benítez, que no tiene tanto oficio de marcador, comete una falta sumamente peligrosa. Un tiro libre que mete miedo a favor de Rosario Central. Tu llegada al relato de fútbol es espontánea, hay una serie de casualidades, de causalidades, ¿lo buscaste? ¿Cómo fue? Yo siempre tenía en mente el relato, siempre tenía un espíritu descriptivo, me veía relatando mentalmente, veía que tenía una fuerte inclinación, más la influencia de estos relatores del Río de la Plata, particularmente de Solé. Y cuando yo ya era locutor y ya tenía un recorrido hecho, tenía 2 años de profesional en el micrófono como pasador de tandas de publicidad y de operador, me dio por pedir a Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica, que en ese momento había comprado Radio Colonia, si no me hacía una prueba y me la hizo y anduvo bien la prueba aquí en Buenos Aires, y fue él el que me empujó y me auguró además una carrera importante en los medios a través del relato deportivo. ¿Qué edad tenías? 18. En esos primeros tramos, Radio Colonia transmite para la Argentina siempre. Claro. El fútbol que transmitía Radio Colonia era el fútbol argentino, por lo cual yo debuté en la cancha de Independiente, yo viajaba con 18, 19, 20 años, eso costó que yo dejase mi carrera de abogado porque me entusiasmé con esa vida. A Colombia, Venezuela, Perú iba. Y bueno, eso me atrapó, me devoró y definió mi vida como hombre de radio. Víctor Hugo es la referencia inevitable e innegable de todos los periodistas que hoy tenemos entre 30 y 45 años. Pero no solo Víctor Hugo. Víctor Hugo fue, digamos, el más visible, pero yo, por ejemplo, cuando llega Víctor Hugo en el año 81, dejo de escuchar a Muñoz y también dejo la hora deportiva. Porque se forma primero Sport 80 en el año 79 con Diego Bonadeo, Ibarra,
Y después Araujo, Niembro, Paenza apuntalan la incorporación de Víctor Hugo y arman un equipo periodístico con opinión, sin cobardía y sin ser alcahuete del gobierno de turno como era Muñoz. Muñoz, o sea, impuso un estilo de trabajo tremendo, creo que ha sido uno de los tipos más influyentes del periodismo deportivo en radio, pero era un cortesano de la dictadura militar. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempe, se metió en el área, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol, gol. Escuchar fútbol en casa era a partir de mí, ¿sí? Casi va muy emparentado a la forma de haber empezado a trabajar, porque yo empiezo a trabajar con 15 años en el 86, para cumplir 16 años. Previo a esto yo escuchaba la primera, bueno, no la primera parte, la última parte de Muñoz, pero sí las primeras partes y los inicios de Víctor Hugo. La dirección de la radio, con Julio Moyano, decidió transmitir partidos de fútbol. Y en ese momento el dueño de la audiencia era José María Muñoz. Y nosotros sabíamos, yo particularmente sabía que había un relator en Uruguay que era extraordinario. Era extraordinario porque superaba la media de cualquier relator. No era aquel que únicamente te decía con certeza quién llevaba la pelota, sino que además tenía una enorme cultura que la trasladaba a los partidos de fútbol y embellecía los relatos. No era el narrador lineal que decía este se la pasa a aquel y aquel se la pasa a este, sino que le iba a incorporar a todo eso un mundo todavía mucho más mágico que eran los partidos de fútbol, donde uno puede, especialmente para el escucha, para el oyente, recrearle sin mentirle un mundo bello, feliz, lleno de fanatismo, y creo que Víctor Hugo encarnaba por su cultura ese perfil. Y lo fuimos a buscar y lo convencimos, como ya nos lo convenció económicamente, y bueno, y hoy es el extraordinario relator que es. La tiene de Nerón, enorme quite de Re anticipando por Benítez. Benítez juega corto para Verón, se prepara la gata también Boselli. El pase vino primero para Sosa, un gran arranque de Sosa para Estudiantes. El relato de un partido de fútbol es una forma de narración oral capaz de conmover hasta el más templado de los hinchas y llevarlo hasta las lágrimas. De hecho, existen algunos relatos antológicos que han marcado a fuego la carrera de sus relatores. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. El gol de Diego, tan famoso, no es una final. Es un partido que le permite a la Argentina jugar la semifinal recién. Pero tiene una carga emotiva muy especial. Porque el estado de ánimo que yo viví cuando el gol a Inglaterra es un estado de ánimo irrepetible por la confluencia de varios factores, entre otros la belleza del gol, el hecho de que la Argentina jugaba como le pasa siempre de visitante y entonces era un gol gritado también a esas tribunas adversas. Yo tenía razón porque había dicho que el equipo, contra todos los pronósticos, iba a ser uno de los 4 mejores del Mundial y ese partido lo consagraba. Yo era hincha de lo que hacía Bilardo, un enamorado de Diego. Todo esto junto, era el partido con Inglaterra y estaba la carga de Malvinas y estaban los pibes que 4 años habían transcurrido nada más de la guerra y aunque nadie quería asociar guerra con el partido estaba en nuestro ánimo y ese es un cóctel emocionalmente demasiado explosivo. Ahora, vos sos consciente que digamos que la historia los dejó prácticamente como socios, entre comillas, a Maradona y vos, ¿no? Porque no hay forma de ver ya ese gol, que es extraordinario,
sin tu relato, o es distinto ese gol, ¿no? Como que parece que ese gol necesita el sonido de tu voz y lo que quedó ahí impregnado en ese momento, porque ahí sí que te salieron todas las metáforas juntas. No hay manera de hacerme un elogio mejor que el que acabas de decir, en términos de pregunta, digamos. Yo creo que el gol, por lo menos por su lado, en el mundo de la radio entró en la leyenda. Y a mí me ha hecho muchísimo bien. Yo diría que no es un gol técnicamente irreprochable en el relato. Tengo relatos más perfectos en cuanto a la técnica de mi trabajo. Pero la carga de emoción que había en ese gol, la cosa visceral, la autenticidad, porque yo sé que fue desnudarme, enloquecerme. Siempre cuento que conocí lo que es la emoción violenta famosa de los asesinos, esa del que mata en un momento de locura, de que la mente queda en blanco y después no reconstruye exactamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Bueno, yo sé que mi cabeza quedó en un determinado momento. Hay un instante, un fogonazo de algo en el que no hay ni colores, ni imágenes, ni nada. Es una cosa blanca, una luz blanca en mi cabeza. Eso ocurrió, porque fue una emoción violenta. Yo he ido a Francia y me han hecho notas de televisión en Francia y he estado hablando del gol de Diego en francés, con los españoles ni hablar, en los italianos, lo conocen los ingleses. El otro día, cuando fui a relatar Alemania-Argentina a Múnich, es verdad que era un muchacho que algo conocía de la Argentina, porque hablaba un poco de español, pero cuando yo di mi nombre, el tipo me estaba esperando, había visto en los sobres de las entradas que me tenía que entregar el sobre a mí, y tenía claro mi nombre. Y es todo por el gol de Diego. Entonces, cuando me dicen si siento que le debo a Diego algo, bueno, nada menos que estos detalles que te estoy contando, que conforman posiblemente lo más importante de mi vida profesional. Yo creo que la relación que hay entre fútbol y radio me parece que es como escuchar un tango por radio. Me da la sensación que el fútbol tiene, yo no sé si hay una explicación concreta, sino más bien de sentirla. La televisión es la frialdad, es la observación, es la pantalla, y después está el condimento del relator y el comentarista de hacer una transmisión llevable, con ciertas responsabilidades, porque la gente ve si vos te equivocás o no, si el concepto de lo que relator y comentarista dice conjuga con lo que el telespectador está observando. Ahora la radio es casi llevarlo en la piel, es que no pude estar en la cancha hoy, pero estos tipos me lo están haciendo vivir como si estuviese sentado en la platea o yendo a la tribuna. Yo particularmente trato de relatar, no miento cuando relato, es decir, voy contando lo que va pasando, no miento en cuanto al sector de la cancha, al jugador que la tiene, después está en el público en creer conceptualmente si tengo criterio o no, si tengo ojo o no, pero trato de llevarle como si el hombre estuviese sentado ahí viéndolo en la cancha misma. Mi forma particular de trabajar, soy una persona que le digo siempre a mi operador, el ambiente, ¿sí?, lo que el oyente escucha, tiene que estar a la par mía. Sí, mi voz, que sí, por supuesto, es la que transmite, pero necesito que el oyente escuche, que el público se enoja, grita, está mudo. Quien no fue nunca a ver un partido de fútbol y solamente lo escuchó por radio, cuando llega por primera vez a una cancha, por ahí sufre una desilusión. Porque el relato de radio tiene una cantidad, es 3D, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto sucedía en los primeros tiempos de la televisión, por ejemplo. La gente necesitaba del apoyo del relato radial, porque lo que veía en televisión, la imagen le parecía pobre. Y el relator de televisión te da nada más que el nombre. Con respecto a lo que uno incorporó a la música, como decía Fontana Rosa, del relato radial, y se encontraba con
la imagen de televisión y el relato de televisión, que por razones naturales solamente acompaña la imagen. ¿Para qué te voy a decir, toma la pelota Rojitas? Si tomar la pelota vos lo estás viendo, entonces hay que decir Rojitas, hay una economía de palabras. José Sosa en el círculo central entre tres, gran jugada para Verón, Verón para la Gata, una genialidad de Verón, entró la Gata por la derecha, se frena, lo traba al final, Valentini, córner, tiro de esquina, de nuevo favorable a Estudiantes de La Plata. Los relatores de televisión de a poco se fueron convirtiendo en relatores de radio por televisión. Tienen mucho más ritmo que antes, no pueden ya relatar diciendo los nombres nada más. Y a ratitos lo hacen, pero muchas veces ponen el énfasis y la continuidad del ritmo del relato radial. En tu caso, vos te inventaste a vos mismo, inspirándote en los relatores que habías escuchado. ¿Cuáles son tus líneas características del relato? La prioridad no fue nunca exactamente la voz, sino qué decía. Y el que decía, ahí sí hay una influencia de Solé, porque Solé era un gran buceador en algo más que el partido de fútbol. A Solé le gustaba la metáfora, le gustaba la construcción, el intento poético. Vos podés estar escribiendo una crónica de cine y podés volar por tu cuenta. Lo mismo ocurre con un relato deportivo. Vos podés estar viendo los jugadores, los pases, etcétera, pero podés darle a todo eso un entorno, una historia, un envoltorio que tenga algún roce con la poesía. Estamos frente a algo popular, a algo que se vive mucho con la imaginación, sobre todo para el oyente no corrompido de los tiempos en los que no había televisión. Yo creo que con mi manera de relatar hubiese hecho también una carrera fantástica cuando, allá por 1960, 65, 70, la televisión casi no existía. Entonces, uno podía hablar poéticamente de lo que era la entrada de un equipo a la cancha, el colorido, aquello tan abigarrado, tan emocionante, tan loco que se producía. Pero ahora es como redundante, porque la gente ha visto por televisión 8 millones de veces entrar un equipo y sabe de los cohetes, del humo. Entonces a veces ni relato la entrada de los equipos, han ido cambiando. ¿Y con qué lo reemplazás eso, digamos? Creo que los aspectos de piel, aquello que por algún motivo, es decir, un bello día, el sol, la tibieza, las sensaciones, vos podés transmitirlas también en palabras, porque es lo que está sintiendo el hincha. Estudiantes de La Plata, una nube roja que se va haciendo rosada a medida que se mezcla con la tarde, con la atmósfera de la tarde. Impide casi ver a los jugadores de Estudiantes cuando vienen a posar para los fotógrafos. Qué cerca que estamos de las grandes emociones, de lo que se parece a una final. Otra figura indispensable del relato futbolístico es la del comentarista. Son periodistas deportivos que cumplen con el doble rol de agregar información extra a la acción relatada, al mismo tiempo que cubren un posible bache del relator. La función del comentarista para mí es el encargado de bajarte a tierra, el de poner una pausa y un análisis frío dentro de ese vértigo efervescente que se da con el relato de quien lleva adelante la transmisión. El relator te transmite, te narra, te va contando lo que sus ojos ven en el mismo instante en el que los ojos, la mente y la palabra sale en el aire. Y lo hace con todo el fervor, la pasión, la efervescencia. Y vos tenés que hacer en el ritmo similar o con ese ritmo vertiginoso, tenés que poner la clave desde el análisis. No parece fácil, no lo es, y en realidad los que estamos acostumbrados, me parece que es como un hecho cotidiano, es un hecho natural, ¿no? Es casi una necesidad. Es una situación, va a disputar la pelota, va como va Verón, como se va una pelota de esas. ¿Sí? No, mirá, yo estoy muy de frente a la jugada, es una disputa natural de la pelota. Creo que tiene que haber una conexión
de ser concreto a la hora de expresarse, de abarcar en forma muy redonda lo que vas a decir para no ser, como yo digo, larguero, porque yo necesito meterme inmediatamente, ¿no? Pensá que también hay un locutor, entonces hay una química y un ritmo que nace a partir, es cierto, del relator para con lo que el comentarista y el locutor ameritan y necesitan entrar con sus ritmos. Yo logré con el Tano Facili, que hoy no trabaja más, durante años y años y años, el mirarnos, el no mirarnos y saber cuando el Tano entra, que es lo que con Fernando en televisión, con Niembro tenemos, ¿no? La gente, el que escucha, está muy avisado de todo lo que pasa. Es un oyente muy calificado porque tiene muchas fuentes de información. Entonces el comentarista tiene que ser muy ingenioso para aparecer en los momentos oportunos. Nosotros tenemos con los relatores un código que define que el centro de la cancha es del comentarista y las áreas son de los relatores. No entrar con algún comentario inoportuno en un momento en el que se están produciendo los mayores acontecimientos dentro de ese partido y vos por ahí interrumpís con un comentario inoportuno que le quita a él toda la posibilidad de florearse con un relato gigantesco para terminar el gol. La radio parece ser el medio ideal de difusión de ese gran fenómeno de masas que es el fútbol. Sin embargo, muchos de los periodistas deportivos más reconocidos terminan cambiando el foco de sus carreras e incursionando en el periodismo de actualidad. Entran al periodismo por la página de deportes, porque es la manera más fácil. No podés vos entrar a la radio para ser columnista de espectáculos, pero sí podés entrar para hacer una notita con un grabador. Vos no podés escribir una crónica de cine, pero podés ir a la cancha de los Andes y traer 4 líneas con los autores de los goles y una pequeña crónica, que alguien te corrige además. Y es la manera más fácil de acceder al periodismo es el deporte, pero cuando se tienen otras inclinaciones, otras curiosidades y otras apetencias, eso en determinado momento te va devorando. Nelson Castro era periodista deportivo, pero totalmente. Ahora, Nelson es 1000 veces más que un periodista deportivo al que normalmente le pasa el meridiano de su vida por el fútbol, por ejemplo. Entonces es lógico, se va saliendo y en determinado momento quedan afuera, pero... Ahora, vos conservaste todo, porque digamos, no te corriste, sino que incorporaste al gran periodista de Magazine, del gran conductor de programa de interés general, sin renegar, sin dejar de lado la profesión. Porque ellos no eran relatores. El relato es una cosa muy divertida. Yo siempre me siento un artista cuando relato. Sé que es un arte menor, pero hay ahí una serie de ingredientes en mi trabajo que a mí me hacen sentir un artista. O sea que lo que ha ocurrido conmigo es que, como el pintor, nunca deja de pintar, porque le ama pintar. Ataca Estudiantes, un centro de Sosa, voló el arquero, sacó la pelota de manera espectacular, tirándola fuera del área. Se salvó ahora el arco de Central gracias al portero Galinde. A la respuesta, escuchen ahora la hinchada de Estudiantes, revive con el gol de Independiente. En la Paternal el partido está 1-1. Fútbol y radio son una combinación explosiva. El relato certero de un gol puede, de hecho, cambiar para siempre la carrera de una persona. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene con nuevas historias y personajes de la radiofonía argentina. Chau, hasta la próxima.